Muy buen día, nos encontramos con el padre José Alejandro Sos Ábalos. Él es, Soy párroco de acá de San Sebastián y represento eh, la Conferencia Episcopal de Guatemala a la diócesis de Suchitepeque Retauleu como encargado de la pastoral de movilidad humana o pastoral de migrantes. y pues tenemos algunas opiniones o dudas de las situaciones que pasan por los migrantes, ¿verdad? Y cómo es que esto afecta económicamente a tanto a la sociedad local como a la sociedad internacional, ¿verdad? Y padre, como la costa sur de Guatemala es una zona estratégica y las cuales son las tendencias, cuáles son las tendencias de migración que ustedes observan predominante aquí, como los migrantes en tránsito, los deportados, migración interna y externa, o cómo se diferencian que ocurre en otras partes del país. Bueno, como pastoral, pues vemos que nuestro territorio, hablando de la diócesis de Suchitepeque Retauleu, es un lugar de salida donde salen migrantes, pero también es un lugar donde pasan migrantes. Eh, Actualmente los migrantes que están pasando no son los centroamericanos, sino la mayor parte de migrantes que están pasando, venezolanos, haitianos, son los que están pasando por nuestro territorio actualmente, ya que el flujo migratorio pues busca actualmente dos salidas, la del Ceibo, el Petén, y aquí en Tecumumán, o sea que son dos lugares donde están pasando migrantes, pero en nuestro territorio está pasando más la gente venezolana, haitiana, y no tanto la gente centroamericana. Los centroamericanos pues están pasando por el Ceibo, Petén, es lo que hemos detectado y al final pues, la razón es porque en nuestro territorio la gente migra y es porque los niveles de vida pues no dan para vivir una vida digna, se gana para sobrevivir y eso hace que la gente pues busca un mejor futuro y pues lo que prevalece es el sueño americano. Sí, hay esa situación, sí, sí, uno la ha visto a veces en carretera, por el Zarco vienen caminando las familias, y pues creo que desde su experiencia directa con familias, ¿usted cuál cree que son las dos o tres razones socioeconómicas que más determinantes que fuerzan a los feligreses o los comunitarios a tomar una decisión de emigrar? Bueno, primero porque se busca un mejor nivel de vida, como decía anteriormente, porque si se migra no por querer, sino buscar un mejor nivel de vida, donde pues primero pues la educación para sus hijos, pues ver techo, vivienda en este caso, eh, buscar pues un desarrollo, digamos, en este caso, familiar, porque si se busca la migración, pues eso ha hecho que, o sea, según los estudios socioeconómicos, pues nos presentan que las remesas sostienen al país. Casi en gran parte el sostenimiento del país es a través de las remesas que pues los migrantes envían a sus familiares para un mejor nivel de vida. Gracias, padre. Pues en esta situación de que usted apoya en ese sentido, la coordinación de esfuerzos que usted realiza, ¿verdad?, como parte de la Comisión Episcopal, ¿cómo es la coordinación de la Pastoral de Movilidad Humana a nivel local? ¿Cómo trabajan con otras organizaciones o con la sociedad civil? ¿Y qué papel juega la diócesis en este esfuerzo? Bueno, la Conferencia Episcopal de Guatemala, primero la Conferencia Episcopal de Guatemala, que tiene su propio presidente, en este caso, Monseñor Domingo Bueso Leiva, obispo de Sololá-Chimaltenango, es el actual presidente de la comisión, pero hay un padre secretario ejecutivo de lleno en la conferencia, que es el padre Percy Cervera, sacerdote escalabriniano. Dentro de la iglesia hay una orden religiosa que se dedica plenamente a acompañar a los migrantes. En este caso son los escalabrinianos. Entonces los escalabrinianos tienen esa, digamos, su
espíritu de servicio es acompañar de lleno a los migrantes. Nosotros, al no tener sacerdotes carabinianos en la diócesis, lo represento, pero digamos, hay una coordinación con las casas de migrantes, digamos, la conferencia y la orden de los escabinianos, pues hay varias casas de migrantes. Tenemos casa de migrantes en Esquipulas, casa de migrantes en la ciudad capital, casa de migrantes en Tecumumán, casa de migrantes Entre Ríos y Zabal y casa de migrantes en el Ceibo Petén. Parte de esas casas de migrantes son atendidas por los padres escalabinianos y otros a través de la conferencia episcopal se busca atención. Pues hay varias formas de atención. Primero, los que van de paso, que se les atiende 2 a 3 días, esos van de paso en las casas de migrantes. Otros que los han, o sea, son retornados o no pasaron y pues hay una atención. Y se ha atendido, digamos, en las grandes caravanas que han pasado, pues se ha coordinado el acompañamiento con las grandes caravanas. Nosotros solo acompañamos, digamos, cuando desde la conferencia o desde la pastoral se nos avisa que ya están, digamos, de paso vienen los migrantes entrando, en este caso, las grandes masas, o sea, serían las de Honduras que en su momento pasaron o haitianos que en su momento pasaron, pues se coordina para ver, digamos, alojamiento y comida a los que van de paso. No se puede atender migrantes para que permanezcan por mucho tiempo. O sea, en las casas de migrantes solamente se 2 a 3 días porque van de paso. Entonces hay una asesoría jurídica, legal, acompañamiento psicológico, espiritual, sin ver de qué credo profesa. La iglesia pues cumple, digamos, como institución eclesiástica el acompañamiento a los migrantes. Sí, padre, pues hace tiempo nosotros como universidad participamos en una situación de la Casa del Migrante en Tecumán y fuimos a realizar como un reportaje de todo eso. Hicimos cómo es que los atienden. Sí, son como aproximadamente como 3 días y tienen una clínica médica, tienen una clínica psicológica que los atiende. Los dividen entre hombres y mujeres. Están ellos, no pueden estar más de 3 días, dicen ellos, porque vienen más pasando, ¿verdad? Y entonces ya ellos tienen que ir saliendo y saliendo, ¿verdad? Depende también la situación, cómo vayan en cuestión de legal y salud, es que van quedándose más tiempo, pero de lo contrario son solo 3 días, nos comentaban nosotros esta vez. Y pues sí, es un poquito escuchar a ellos de su voz, decir, en el caso de mujeres, decir, pasé por la selva, son personas venezolanas, pasé por la selva, me hicieron esto, ¿verdad? Me tuve que escondida, hubo casos de violaciones, ¿verdad? Cuestiones, me dicen mis hijas, a mí también, y uno se queda como una experiencia ahí de escucharlo, de cómo es que ellos atraviesan eso, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a hablar de como que a veces hay ese tipo de xenofobia por ver a los migrantes, ¿verdad? Y en ocasiones las comunidades que reciben esto muestran a veces recelo con los migrantes, ¿verdad? Y en este caso así, veo, no sé, cómo es que trabaja usted en este caso con la iglesia de San Sebastián. ¿Los acogen un momento o solo les dan de comer? Pero como qué estrategia se ha implementado para que la iglesia aquí en San Sebastián a sensibilizar a los fieles en ese sentido, ¿verdad? Y promover una cultura de acogida. Sí, como iglesia nosotros tenemos 3 actividades grandes de espiritualidad. Primero, el Via Crucis del Migrante, se reza el Via Crucis del Migrante. El Triduo del Migrante, que en este año pues tuvo el lema no maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto, tomado del texto de Éxodo 22:20. Pero nuestro lema este año, mis misioneros de esperanza,
y celebramos el 3, el 4 y 5 de octubre un triduo del migrante, donde se ora, se reza por los migrantes y próximamente tenemos la posada del migrante. 3 actividades, digamos, de espiritualidad, de concientización. Primero porque hay mucho migrante que ha salido de su país y con la política migratoria actual inhumana con el presidente Donald Trump, pues tenemos que orar mucho por los migrantes para que, primero, por su salud corporal, salud espiritual, pues no es fácil ser migrante porque, digamos, se ve vulnerable mucha situación en la cual pues el migrante vive. En el caso de hablar de la política del migrante que usted dice, las políticas migratorias que están vigentes ahora y todo esto de que están hablando de Donald Trump, ¿usted qué le pediría al gobierno central? Hablando tal vez en la iglesia y gobierno casi tal vez no se lleva, pero ¿qué pediría usted en ese sentido? Ese apoyo para mejorar esa situación, ¿verdad? Bueno, como iglesia siempre se ha pronunciado a favor de los débiles, de los frágiles, y como iglesia siempre, digamos, la iglesia siempre tiene una voz, digamos, como acá en Guatemala, que tenemos las diferentes casas de migrantes, todo el territorio mexicano, hay casas de migrantes. La iglesia es una iglesia desde digamos, desde el Papa, que pues hay una, dentro de las mismas oficinas del Vaticano, pues hay una oficina que ve la situación migratoria. Ahora, en el ámbito, digamos, relación iglesia y, digamos, gobierno, en este caso hay un diputado o hay una comisión de diputados quienes también tienen, digamos, que ver con la cuestión migratoria. Nosotros tenemos como conferencia o como pastoral relación no solamente pues con las relaciones con, en este caso, la comisión del Congreso que ve la situación migratoria. Ha habido diálogo y todo para ver que el tema migratorio. Y a nivel internacional, pues la Comavigua, que es otra institución que pues trata de ver que se ve no solamente la cuestión migratoria, o sea, la cuestión migratoria, refugiados y trata. Es lo que trata de ver en sí la pastoral de movilidad humana de la conferencia episcopal. Digamos, como iglesia, como institución, pues siempre velamos por el cuidado y proteger la dignidad, en este caso, que se ve vulnerable del migrante. Ya lo decía usted, pues no solamente en el territorio mexicano, el mismo pasar por Guatemala, pero más, digamos, pasar por México, pues asaltos, robos, secuestros, la trata, violaciones, extorsiones, todo eso, pues nosotros le llamamos, es el vía crucis del cual pasa un migrante, no solamente en México, también en Guatemala, porque, digamos, cuando estaba detenido el tráfico por las manifestaciones y todo, pues pasaron muchísimos migrantes en nuestro territorio y vemos cómo la gente se aprovechó de su dignidad porque venían y no hablaban español y les decían voy para Tapachula y le decían Tapachula y lo dejaban solamente el microbús o el tuctuquero le cobraba pues tanto de pasaje, aprovechándose en este caso de la dignidad del migrante. O sea, el migrante que tiene que estar pagando a los policías, a los buses, a los tuqueros. O sea, la dignidad del migrante se ve, pues, digamos, en este caso, violentada en muchas situaciones. Sí, padre, tiene mucha razón. En ese tiempo de que tapaban y todo eso, yo vi muchos migrantes que vehículos, fletes, les decían, son $50 por persona, le dice, y pagaban en dólares y los dejaban aquí en el Rabo y le decían que ya habían pasado a Tapachuela. Y sí, se vio mucho esa situación de que por el tráfico, el taponamiento que había, pues muchos se aprovechaban en ese sentido, ¿verdad? Gracias, padre. Para concluir, ¿verdad? Si pudiera compartir una reflexión, un mensaje de fe, resiliencia, esperanza, que le daría a los migrantes que están considerando partir y a aquellos que están en el camino y a sus familias que esperan su regreso. Como se dice la frase de nuestro triduo, migrantes misioneros de esperanza, si se migra es porque se busca un
un mejor futuro, un mejor mañana. O sea, se migra para hacer esperanza. Lastimosamente muchos, pues, han perdido el sentido de la vida, en este caso, cuál fue la visión por el cual migrar, los vicios, las adicciones, el acomodamiento, la soledad, han destruido su vida. Pero muchos de ellos han aprovechado su estancia. Yo siempre he dicho, los que tienen su familia allá, pues que se queden, aprovechen lo que el gobierno proporciona, y los que tienen su familia, luchen, pero luchen por regresar, trabajar con esperanza para un mejor nivel de vida y regresar, porque lastimosamente ante tanta migración también nos crea problemas de desintegración familiar. Entonces, una desintegración familiar que, digamos, el pérdida de valores, si papá, mamá están allá, los hijos con los abuelos, que nosotros llamamos abuelos canguros, después son hijos desobedientes, no aprovechan las remesas, malgastan. Pues yo considero que la vida migratoria hay que verlo con ojos de esperanza y mirar con ojos de esperanza para un mejor futuro, y uno ve cuántas comunidades van desarrollando porque muchos migrantes con su esfuerzo van pues desarrollando su vida familiar, vida comunitaria, y eso pues igual tanto el comercio como todo tiene pues un enlace común. En este caso, si hay remesa, hay construcciones, mejores viviendas, tiendas, abarroterías, comercios, o sea, todo eso va beneficiando. Entonces vemos que el tema migratorio hay que verlo con ojos de esperanza, pero aprovechar la estancia, porque no es lo mismo estar en su país que estar de migrante. O sea, la vida migrante, pues a veces no es fácil, porque cuando no se asimila o no se canaliza bien, la misma soledad va destruyendo, y entonces ahí detrás de ello, pues los vicios y las adicciones que van destruyendo la vida del migrante. Muchas gracias, padre, por su tiempo brindado y está ahí a la espera y todo. Fue muy confrontante escuchar que hay cerca de nosotros en Retauló ese apoyo hacia el migrante, ¿verdad? Y que no los dejan solos, ¿verdad? Porque a veces ellos necesitan un vaso de agua, y como dice me pediste un vaso de agua y te pedí de comer y no me lo diste, ¿verdad? Pero aquí hay alguien que los está apoyando en ese sentido, ¿verdad? Muchas gracias, padre, te le agradece su tiempo. Ahí estamos para servirle. Gracias.